Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Mauricio Medinaceli, un reconocido analista y economista en nuestro país y en el ámbito internacional. Mauricio Medinaceli es licenciado en Economía de la Universidad Católica, tiene una maestría además en Economía en Georgetown University, economista en el sector de gas natural, trabajó en varios países a través de sus servicios, realizó un centenar de consultorías a lo largo de su carrera, tiene como 50 publicaciones en diferentes ámbitos, energía, hidrocarburos, economía, etcétera. Prestó sus servicios, entre otras organizaciones, en OLADE, en el Banco Mundial, en UDAPE, en YPFB, en la CAF, en Petropar, en el BID, en la Cooperación Alemana, en la Cámara de Hidrocarburos, en la Fundación Milenio, en la Fundación Jubileo. Fue además ministro de Hidrocarburos y es docente universitario. Hoy es también director de la carrera de Economía de la Universidad Católica. Un verdadero gusto. Mauricio, bienvenido a Radar Energético. Muchas gracias, querido Ronald, por la invitación. Un gusto estar acá. Mauricio, usted ha publicado recientemente un análisis sobre el sector hidrocarburos que lo denomina Breve análisis y prospectiva de la industria del gas natural boliviano entre 1980 hasta nuestros días. ¿Cuáles son los puntos clave que se puede destacar de ese análisis histórico, por supuesto en cifras y en hechos, de estos 40 años de historia de los hidrocarburos que usted ha relevado en su publicación? Bien, muchas gracias. El primer punto que yo quiero destacar es que es el proyecto de exportación de gas natural al Brasil a través del gasoducto Bolivia-Brasil, el que cambia la naturaleza económica del país. Bolivia parte de un grupo de ingresos bajos a un grupo de ingresos medios y cambia la naturaleza productiva del sector hidrocarburos en el país. Entonces, este proyecto, si usted gusta, es un proyecto nacional, porque su gestación, su maduración, tiene al menos una duración de 25 años. Desde 1974 hasta 1999, 5 presidentes de la República participan con sus pares, es decir, presidentes de la República de Brasil, participan en la preparación y puesta en marcha de el gasoducto, yo creo, más largo de Sudamérica, el gasoducto de más diámetro de Sudamérica. Es uno de los gasoductos emblemáticos a nivel mundial, no hay excepto en Europa quizás, tiene más de 3.500 kilómetros de largo. Entonces, desde un punto de vista técnico, este gasoducto cambia la forma de hacer negocios en el país. Y en simple, realmente la gestación de este proyecto duró 25 años y desde 1999 hasta el 2019 son 20 años más que dura la implementación de este proyecto, que en principio nadie creía en él. Eso es bien importante señalar. El sector privado internacional, digamos, no creía en este proyecto porque era un proyecto donde Bolivia no tenía gas y donde Brasil no tenía mercado. Entonces, genuinamente fue una apuesta de Petrobras y YPFB por llevar a cabo este proyecto de integración. Ahora, en términos económicos, ¿qué es lo que genera el gasoducto? En principio, todo el análisis financiero que se hizo en los 90s se hizo para ver si el gasoducto se repagaba, ¿no es cierto? Se hizo con $1 el millón de BTU en boca de pozo. Es decir, los productores recibían de todo el precio $1. Y se quería ver si con este dólar funcionaba la ecuación económica en la producción. Y bueno, los volúmenes acordados fueron mutando a través del tiempo. Se comenzó con 3 millones y después se llegó a 30. Ahora, el año 2005-2006, por el ajuste de precios, por la fórmula de ajuste en los precios del gas natural exportado, lo que se hace es vincular el precio del gas natural a una canasta de fuel oils.
¿Esto qué significa? Que cuando el precio internacional del petróleo sube, también lo hace el precio de exportación del gas. Entonces, lo que inicialmente era que los productores recibían $1 por millón de BTU, llegaron a recibir hasta 8 o 9 dólares por millón de BTU. Es decir, 8 o 9 dólares más. Una fórmula virtuosa que dio muy buenos resultados. Así es que fue muy criticada, de hecho, en su momento, pero demostró ser buena. Y luego, si a esto le añadimos el incremento de volúmenes, entonces tenemos que la entrada de dólares al país fue sustantiva durante ese periodo. Es decir, se sembró por 25 años, desde el 74 hasta el 99, y la época de cosecha fue en el mejor momento de precios, es decir, no podía haber otro momento mejor para cosechar este proyecto. De forma paralela, el país cambia las reglas del juego. Cambia las reglas del juego subiendo básicamente el impuesto a la producción con el famoso impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, esto incrementa el government take, digamos, del 18% al 50% y permite que el país incremente su participación en la renta petrolera. Y la razón por la cual las empresas petroleras no se fueron es porque la ecuación económica aún les cerraba, es decir, aún era positiva por esta escalada de precios de la que hablo. Entonces, el impuesto directo a los hidrocarburos es un impuesto muy malo, francamente, porque no es progresivo, pero en su momento de precios altos hizo que todas las rentas del gas, y esto destaco en el documento, no fueran al gobierno central, fueron a las regiones, a los gobiernos regionales, municipios y gobernaciones. Entonces, el principal mérito de la ley de hidrocarburos actual no es dentro del sector hidrocarburos como tal, porque la ley de hidrocarburos actual más bien daña al sector hidrocarburos desde mi perspectiva, porque no es una ley para sembrar, es una ley para cosechar. Pero es una ley de hidrocarburos que favorece la descentralización económica en el país, porque permite que toda esta gran cantidad de recursos entre a los gobiernos regionales. Es por eso que el movimiento al socialismo no quería que se apruebe el IDH el año 2005 y ellos querían aprobar una regalía adicional, de tal suerte que esta regalía, o sea, el IDH en lugar de impuestos se iba a llamar regalía, iba a ser administrada por el gobierno central. El gobierno central, claro, claro. Entonces, por eso tuvo una oposición muy fuerte. Bueno, el resultado es que no pasó eso, y es por eso que el movimiento al socialismo se opone, si usted gusta, al IDH, porque no le permitía, digamos, capturar toda la renta. Claro, la renta que iba a venir. Exactamente, y es así que se potencia todos los gobiernos regionales. La ley de hidrocarburos de Bolivia es una de las leyes de descentralización económica más importantes del país de los últimos 50 años. Digamos, esta es la novedad en el documento, porque eso es lo que pasó, ¿no? La forma de coparticipación del IDH es importante. Y luego vino, bueno, se incrementó marginalmente la participación del Estado con la nacionalización, la firma de nuevos contratos, y estos recursos adicionales van a YPFB. Entonces es YPFB que en un momento del tiempo, cuando los precios estaban más de $100, llegó a recibir $1.000 millones al año, con motivo de la nacionalización. Entonces, otro tema que quiero destacar en el documento es que el impuesto directo a los hidrocarburos es algo completamente separado de lo que es la nacionalización. Entonces, si en el municipio de Copacabana, si en el municipio si en Samaipata, si en Cochabamba, si en Quillacollo, hay canchas de fútbol, hay escuelas, hay bonos, qué sé yo, es por el IDH, porque los recursos de la nacionalización fueron directo a YPFB. Correcto. Ahora, cuando el precio del petróleo cae el año 2005, y eso es, digamos, el punto de inflexión en el documento, todo se viene abajo. El precio del petróleo, las exportaciones, el IDH, los impuestos, las regalías, el crecimiento económico.
porque el crecimiento económico del país estaba sustentado en la exportación de gas y básicamente en los precios. Entonces, el déficit de cuenta corriente sube, el déficit fiscal sube. Entonces, toda la economía entra en una suerte de contracción porque este shock externo negativo daña severamente, digamos, la economía. Y eso, asociado a la poca actividad exploratoria en el país, entonces hace que la capacidad productiva de Bolivia en materia de gas empiece a sufrir. Y ahí en el documento destaco que el año 2018 el país pagó una multa de más de 100 millones de dólares por no poder enviar el gas al Brasil, y esto obliga el 2019 a una nueva adenda con el Brasil para disminuir los volúmenes obligatorios de entrega, y una nueva adenda el año 2020 con el actual gobierno para disminuir los volúmenes de entrega con Argentina, porque justamente nuestra capacidad productiva es menor. Y Para el no ser documento, digamos, multados, además, ¿no? correcto, para evitar multas. Y el documento termina esa sección indicando que si todo sigue como hasta ahora, entonces la curva, la declinación en la producción es inevitable, aún con nuevos proyectos. Entonces nuestra capacidad de abastecimiento a los mercados externos está en duda. Entonces, el proyecto de exportación al Brasil parece tener una maduración, un crecimiento, un decrecimiento y una culminación. El Mauricio, resultado para el país fue positivo. Sí. tú dices en tu documento que este proyecto es probablemente el proyecto más importante que hizo el país en los últimos 50 años, por lo menos. ¿Qué hubiese pasado? Y esto sirve para la especulación, pero en estos casos es interesante conocer tu comentario. ¿Qué hubiese pasado si el proyecto de exportación de gas a Brasil, con todo lo que ha significado eso, no se hubiese realizado? Probablemente se hubiese activado, como yo vi en otras partes del mundo, en otros países, se hubiese activado el comercio informal. La minería hubiese sido el principal recurso, digamos, de exportación, y probablemente no habrían tantos conflictos sociales ni políticos, porque todos los conflictos sociales y políticos desde el 2005, 2006 y en adelante devienen del deseo de apropiarse de la renta petrolera. Entonces, quizás el país hubiese entrado en otra dinámica política porque no había nada que nacionalizar, básicamente, ¿no? Que yo recuerde, no se decidió nacionalizar el yodo aéreo boliviano, Claro. porque el yodo aéreo boliviano básicamente estaba en quiebra. Entonces, si no hubiese habido el proyecto de exportación al Brasil, tampoco hubiese despertado ese apetito boliviano por las nacionalizaciones, y quizás el rumbo político hubiese sido distinto. Pero bueno, esto ya está en el plano, digamos, de lo contrafactual, que siempre es, digamos, sujeto a cuestionamiento, ¿no? Seguro que sí. Mauricio, ¿qué podemos aprender de estos 40 años de tu análisis en el documento que haces? ¿Qué lecciones se pueden destacar? Cuéntanos. Sí, la primera lección, que en general la repito muchas veces, es: los bolivianos podemos. Eso, eso es algo, digamos, positivo, creo yo. Muchas veces se dice, entra un nuevo partido político y destruye lo anterior, y no hay continuidad y qué sé yo. Entonces, el proyecto de exportación al Brasil es un ejemplo claro de que Bolivia, los bolivianos, podemos trascender a la ideología de turno, podemos trascender a los partidos políticos de turno y crear un verdadero proyecto nacional. Entonces, primera cosa. El segundo, el éxito de este proyecto vino del diálogo. Y este diálogo se dio a través de IPFB. IPFB fue, digamos, la columna vertebral que se mantuvo constante en su política durante todos los gobiernos, y fue el diálogo entre todos nosotros el que llevó adelante este proyecto. Entonces, el país, creo yo, no sale adelante si estamos en constante conflicto entre unos y otros, porque gastamos toda nuestra energía en, digamos, anular al adversario. Creo yo que este proyecto es un claro ejemplo de que el diálogo, el trabajar conjuntamente,
es importante, porque quizás mucha gente, y voy a decir algo muy técnico acá, quizás mucha gente ve el gasoducto como algo que se hizo y bueno, fue muy sencillo de un año abrir la válvula que fluye el gas, qué sé yo. Pero había problemas hasta del trazo del ducto, ¿no? Porque había gente que decía que de mejor debía ir por Paraguay, salir directo de Tarija. Entonces, realmente fue un proyecto donde Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, todos conversaron sobre la mejor forma de llevar adelante el producto, el gasoducto, porque como le digo, había la opción de salir de Tarija y meterse por Paraguay o finalmente utilizar el gasoducto de Argentina y por ahí llegar al Brasil. Que incluso Pero realmente, se exploró todas esas posibilidades en su momento, ¿no? claro, entonces no fue la decisión de que vaya hasta Río Grande primero y después cruce por la frontera en Corumbá, fue una decisión también política. Entonces, otra cosa que yo destaco en el documento es que este proyecto tiene una ingeniería en tres niveles, si quiere. En el nivel Ya. político, en el nivel económico y en el nivel financiero. Entonces, en el nivel político se hizo un lobby político con el Brasil, con Bolivia, inclusive con Argentina, para sacar adelante esto. La ingeniería fue muy importante. En el nivel, en el plano, digamos, económico, financiero, el conseguir el financiamiento para la construcción del ducto también fue difícil, ¿no? Y en el plano técnico, también usted puede consultar a mucha gente. El gasoducto marca un quiebre en las empresas de servicios petroleros en el país, porque gracias a este gasoducto, las empresas de servicios petroleros pudieron salir masivamente a trabajar al Perú, a trabajar a Brasil. Es decir, hubo una transferencia de know-how, que le llaman, porque el gasoducto además cumple estándares medioambientales internacionales muy buenos. Cuando pasó por algunas áreas en Santa Cruz, obligaron a que se haga el ducto bajo tierra y Así es. dejar todo el landscape, digamos, intacto. Entonces, desde el plano de vista técnico, es un gasoducto que realmente es un orgullo para toda la gente del sector hidrocarburos. Entonces, en tantos niveles cambia la estructura, la cara del país, que Bolivia no se puede entender sin este proyecto, ¿no? Mauricio, ¿y cómo ves, yendo un poco al momento actual, cómo ves que este gran proyecto, este gran gasoducto, eh, enorme en todos los sentidos, esté cada vez con menos gas y que haya la posibilidad en algún momento de que se quede sin gas? Sí, ese es otro punto que yo destaco en el documento. Yo confío, tengo muchos amigos geólogos, yo soy economista, pero yo confío que hay gas ahí, ¿no? Y va a haber gas por mucho tiempo. Y yo confío que hay mercado también, tanto Mm. el doméstico como en Brasil. O sea, el mercado no desaparece pese a los proyectos del LNG, que son una serie de competencia, pese al presal y pese a Vaca Muerta, que son una competencia también, que debilita nuestra posición negociadora, lo podemos hablar después, pero hay mercado, vamos a decir que hay mercado. Brasil es muy grande y puede abastecer. Entonces, el desafío nuestro no es técnico en el sentido de encontrar gas. La dificultad no es esa. La dificultad tampoco es tanto encontrar mercado. La mayor dificultad es institucional. Tenemos Es que una construir. debilidad boliviana, es un problema de acá. Sí, debemos rearmar las reglas del juego para que pueda fluir el gas que está 3 kilómetros más abajo a la señora a la industria de ladrillos que está en Brasil. Entonces, en la ingeniería institucional, y es ahí donde yo propongo en el Ujú. documento algunos cambios, ¿no? Pero no propongo cambios en el sentido coyuntural, de, por ejemplo, decir, agarremos campos maduros, quitemos el impuesto y raspemos la olla, por decirle Mm, algo. mm. Lo que se necesitan son cambios, yo creo, estructurales, no coyunturales, que pasan por una ley de hidrocarburos nueva. Para ponerlo en términos sencillos, la actual ley de hidrocarburos es para cosechar. Lo que Mm. necesitamos es una ley de hidrocarburos para sembrar, ¿no? Entonces,
Eso pasa por modificar un sistema impositivo, licitación de áreas, qué sé yo. Bueno, Barajar de segundo, nuevo todo el escenario legal, comercial, económico, tener una nueva exacto. relación con las empresas, nuevas formas de relacionarse para que esto pueda reactivarse desde el lado de la exploración y subir el inventario de reservas también, ¿no? Así es, yo no me voy a meter en el trabajo de los reservoristas o de los ingenieros de producción, porque ellos van a hacer su trabajo una vez que la decisión esté tomada, y la decisión se toma una vez que se ve que el marco institucional legal está en orden, ¿no? Que la Bueno, adjudica. Bueno. Entonces, y el segundo pilar, digamos, de este marco institucional es YPFB. Entonces, YPFB tiene que acompañar este proceso siendo una empresa más eficiente, siendo una empresa más, digamos, flexible en sus procesos. Y en el documento yo propongo una suerte de, que se llama corporativización de YPFB, en el estilo de Petrobras y Ecopetrol, ¿no? Entonces, esta corporativización de YPFB no es privatizarla, ciertamente, claro. sino es permitir que YPFB, en lugar de pedir dinero al Banco Central, como lo hizo en el pasado, Ujú, ujú. pueda emitir, pueda acceder a instrumentos financieros internacionales para capturar recursos, como cualquier empresa lo hace. Claro. Entonces, darle una solidez para que ya sea emitir bonos, sea contraer deuda, sea emitir acciones. Entonces, tiene que ser una empresa que pueda conseguir recursos para la empresa, pero no estirando la mano al Banco Central o al Tesoro General de la Nación. Tiene que poder capturar estos recursos de los mercados financieros internacionales, ¿no? Y los mercados financieros internacionales no van a creer en una empresa estatal como está ahora. Claro. Mauricio, todo eso, por supuesto, eh, tiene que ser hecho pronto, ¿no es cierto? Mire, ya estamos tarde, la verdad, ya estamos tarde. Esto debía haberse hecho, qué sé yo, hace 10 años atrás. Claro. Y estamos tarde porque ya pagamos multas, ya la producción está en declinación. Entonces, tendremos un tiempo más donde esto, bueno, se construya. Yo pondría en el sentido contrario, diría, mientras no tomemos la decisión del cambio, la situación cada vez es más difícil de revertirla. Y claro, si usted se duerme, digamos, hay el mundo, Brasil y Argentina tienen muchos competidores para el gas. Es decir, Sí. hay el LNG, hay Vaca Muerta, hay el presal. Y si el consumidor ve o el cliente ve que Bolivia no puede levantar, digamos, la producción, no es que va a esperar a Bolivia para que llegue con el gas, sino va a buscar otras fuentes de energía porque las economías siguen creciendo y las necesidades de energía también. Entonces, podríamos ponerlo, mientras más tardemos en hacer esto, estamos perdiendo mercado año tras año. Mm. Entonces, eso es lo que debemos impedir. Y si queremos potenciar el mercado interno, que si bien es pequeño, pero bueno, hay industria, hay generación eléctrica, la única forma que esto sea atractivo es levantando subsidios. Mm. Y esto, entonces, ahí propongo en el documento también algunas estrategias para levantar subsidios, para intentar mejorar esto, pero está claro que nuestra posición negociadora, y con eso termino el documento, está más débil. Hace 30 años la posición negociadora de Bolivia era muy importante, era muy fuerte. En Eh, cambio ahora es muy débil, ¿no? Hago una ilación de lo que vos dices. ¿Cómo era la posición de Bolivia en la mesa de negociación hace 30 años y cómo es ahora? Danos una línea en ese Claro, detalle. hace 30, 40 años Bolivia tenía una posición casi de monopolio del gas, porque tenía potencial de gas, de reservas interesantes y muy pocos competidores. ¿Mm? Quizás Argentina un poquito. Hoy en día hay dos grandes competencias que se llaman Presal en Brasil y Vaca Muerta, que no existían antes, y la irrupción del gas natural a través de proyectos de LNG que abastece estos mercados.
Entonces, claramente, Bolivia ya deja de ser el único abastecedor de gas natural. Quizás la gente que estuvo con nosotros hace 20 años, 25 años, recuerda el anillo energético, me llamamos, ¿no? Mm, mm. Entonces, este anillo energético partía del supuesto que Bolivia tenía una cantidad de gas tan grande que podía convertirse, de hecho, en un hub para Sudamérica. Todo eso no existe hoy en día. Entonces, bueno, ya no podemos fijar los precios como lo hicimos antes. Imagínense, vincularlos al petróleo en un Claro. nuevo contrato va a ser muy difícil. Y un claro ejemplo es la negociación con Argentina, donde ya se comienza a vincular el precio del gas con el precio del Henry Hub, ¿no? Mauricio, ¿cómo ves? Has hecho algunas puntualizaciones respecto al futuro, pero ¿cómo ves esto en los próximos años? Es decir, ¿ves una reacción desde los sectores, las instituciones que tienen que tomar decisiones? ¿Ves que esto pueda ocurrir? ¿O cómo ves el futuro del sector hidrocarburos, del gas en particular, para Bolivia en los próximos años? Y yo creo, bueno, con mucha satisfacción vi que tanto el ministro como el presidente de YPFB ya hicieron público el problema que tiene el país y el deseo y la intención de, digamos, cambiar las cosas. Entonces, esa es una señal que no lo había percibido, digamos, hasta el 2019. Y la pregunta ahora es si todo el manejo político partidario al interior del movimiento al socialismo va a ser lo suficientemente fuerte para que la parte técnica, digamos, sea la que se sobreponga a la parte político partidaria. Y para poner en términos sencillos, ¿no? En el pasado fue la parte política la que, digamos, era y más importante que la parte técnica al interior del movimiento al socialismo. Y lastimosamente, cuando la parte técnica Mm. irrumpió y se hizo el gasolinazo de diciembre del 2010, subiendo el precio de la gasolina a 7 bolivianos, y claramente casi le cuesta la presidencia al señor Evo Morales. Mm. Entonces, con ese antecedente, la parte técnica, bueno, quedó muy en desventaja dentro de la parte política. Por tanto, yo, más que una presión social, más que una presión de la oposición, yo creo que el desafío es al interior del movimiento al socialismo, si este grupo de gente técnica que existe puede convencer a la parte político-partidaria que hay que tomar decisiones que pueden doler en la parte política, ¿no? Quitar subsidios, bajar impuestos, cambiar la ley, atraer la inversión privada extranjera. Bueno, son temas que duelen, porque el discurso del movimiento al socialismo fue distinto. Sin embargo, y es por eso que puse en el documento la prospectiva, Claro. si no se hace nada, perdemos mercado, perdemos producción, ¿no? Y además el Y, principal culpable va a ser quienes no tomaron la decisión a tiempo. Y ese es un pero, costo político más grande, digamos, a futuro, ¿no? pero usted sabe que en nuestro país, para el votante, es muy difícil asociar lo que está pasando ahora con lo que se hizo hace 10 o 15 Ah, años por atrás, supuesto, ¿no? claro que sí. Como diría el hombre araña, ¿no? Eh, un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, ellos tienen un gran poder, no cabe duda. Ellos Y ganan. tendrían que tener la responsabilidad de tomar decisiones importantes, difíciles, pero que sean trascendentes en el tiempo. Así es, y yo creo, por el bien, bueno, no solo, ya es hora de ver quizás el bien, es evidente que el sector está en una fase de declinación. Por tanto, es importante tomar las decisiones ahora, pero con base en el diálogo. Le digo que este diálogo tiene que ir desde las amas de casa para que eliminen el subsidio al gas, ¿no? Tiene que pasar por los transportistas para eliminar el subsidio a la gasolina, tiene que pasar por las regiones para disminuir el impuesto, el IDH, tiene que pasar por el sindicato de YPFB para decir hay que reducir personal. Entonces, desde un plano de vista técnico, tanto la parte técnica como la económica financiera en el sector sabe lo que hay que hacer. O sea, lo que he puesto en el documento no es tecnología de cohetes, todo el mundo lo sabe.
Aquí el desafío es para la parte político-partidaria que pueda hacer su trabajo para, digamos, cambiar la situación del sector de hidrocarburos. No lo toco en el documento, pero el litio no puede sustituir al gas natural, porque no hay regalía. Es imposible que el litio aguante una regalía del 30, 40%. La minería menos, porque está, digamos, en su mayor parte manejada por cooperativas. La soya menos. El turismo con todas sus bondades no puede dar una regalía del 40%. Entonces, no hay sector económico en el país que pueda aportar lo que aporta el sector del gas en materia de renta petrolera. Entonces, es así. Mauricio, te dejo los últimos 2 minutos si quisieras hacer alguna puntualización al respecto, respecto a tu documento o algo relacionado a la perspectiva y a tu visión a lo que puede ocurrir y las motivaciones también por las que has hecho este documento que siempre es muy importante en el sector. Sí, yo creo que el desafío de los bolivianos es trabajar en algo intangible que se llaman instituciones y reglas del juego. Es decir, ya no necesitamos una planta de urea, ya no necesitamos cambios institucionales, intangibles. Y por eso la labor de convencimiento a la gente, la gente para ver que hay un progreso necesito ver una silla, digamos, construida. Pero ahora hay que convencer a la gente, no, necesitamos una nueva ley, necesitamos reglas del juego claras, asignación de funciones, la ANH, PFB, sector privado, un nuevo sistema impositivo, es decir, debemos cambiar el chip a las personas y decirles, el cambio ya no es un genio que venga con un nuevo método para perforar un pozo más profundo. No es un genio que venga con una nueva fórmula de precios. Es un trabajo de hormiga donde debemos cambiar las reglas del juego dentro del país. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación en Radar Energético. Siempre bienvenido. Gracias a ti, Ronald, y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos, a los que nos están viendo. Permiso.